Bueno, nos metemos un poquitito en lo que habíamos prometido a propósito de esto de leer y escribir, meterte en la escritura, en la lectura y demás también. Vamos a hablar con Alejandro Báez, que es docente, maestro, secretario de la Escuela 24 del Distrito Escolar 20. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, hoy estuvimos anunciando que íbamos a hablar con vos y a propósito de no solamente la lectura, digo, escribir con los chicos, los grandes, la narrativa, tratar de sacarle a ese chico que tal vez no lo sepa, pero lo tenga interiormente, eso de gustarle escribir. Sí, hay un montón de cosas que uno puede hacer desde casa. Antes de esto, que por ahí un marco, nosotros los docentes siempre buscamos que los niños y las niñas crezcan en su acervo cultural. Entonces, esto va en conjunto de un montón de cosas, ¿no? De cuando uno no da puntada sin hilo, digamos, ¿no es cierto? Nosotros para escribir de ogros, antes lo que hacemos es seguir una serie de cuentos de ogros. Para hablar de un autor o criticar a un autor, leemos varios autores, ¿sí? O cuando son más grandes, algún género por ahí, ¿sí? Policial, sí. Puede ser terror, fantástico. Entonces después sí podemos empezar a escribir relacionados a esos temas, preguntándole al chico o dándole alguna clave de escritura, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, en casa podemos hacer que el niño empiece con cosas muy pequeñas, cuando es chiquito, si le gustó, no le gustó, que le dicte al papá lo que le gustó, lo que no le gustó, y a medida que va creciendo, nosotros seguimos algún autor, que sabemos que hay una película, y después vemos la película y comentamos la diferencia entre el libro y la película de manera crítica, ¿sí? Y eso siempre tiene que estar en una clave de que tiene que tener la escritura un propósito determinado. Desde como cuando decíamos la primera vez que vamos a hacer las compras para no olvidarnos de algo o para fomentar en la familia o con ciertos amigos determinadas cosas. Además, teniendo en cuenta en casa el interés de los chicos siempre, ¿no? Porque no es lo mismo la propuesta hecha en la escuela, que parte de una necesidad por ahí escolar, y que otra en casa que tengo que conquistar y tengo la ventaja de poder preguntarle de qué quiere aprender, o sé yo de qué quiere aprender. Además, imagino, o puedo asegurarlo, mejor dicho, vos sos el especialista, obviamente, pero que es tan importante para el tema de los errores ortográficos en el futuro. Las dos cosas van de la mano. Claro. Sí, la lectura ayuda un montón a eso. Igualmente, uno se va haciendo experto con el tiempo. No tiene que por ahí, desde la casa, presionar demasiado cuando uno es chico en esto, sino buscar el disfrute. Claro. Yo no conozco un niño o una niña que no le guste que le lean un cuento. Claro. ¿Sí? Querer dar una impresión, incluso de grandes, cuando trabajamos con chicos más grandes, adolescentes, a todos les gusta que le narren cuentos. Sí. Nosotros trabajamos en verano en lo que nosotros mal denominamos colonia, que es vacaciones en la escuela, donde hay más de 20.000 chicos que van a las escuelas y salimos a predios, parques, donde está lleno de narradores. Y no veo chicos de 3 años a 18 años y todos pasan por espacios de narradores. O sea que es un prejuicio nuestro que a los niños no les gusta la literatura, les encanta. Ahora, el desafío nuestro es convocarlos a escribir de alguna manera, en alguna clave. Claro. Cuando yo aumenté el acervo cultural, le puedo proponer a los chicos más chiquitos un dale que, por ejemplo, ¿no? Dale que la bruja no era la mala, era la buena. Entonces, ¿cómo tendría que ser la historia? Dale que Caperucita no era la buena, era la mala, claro. Y el lobo es el bueno. Entonces, Caperucita era la caprichosa. ¿Qué tendría que pasar en la historia para cambiarla? Y los chicos son fantásticos en esto. Y en eso empiezan a decirse ideas que podemos recuperar ahora en la familia y poder tomar esas ideas y empezar a escribir juntos. Claro. Bueno, ¿qué decimos? Y releer lo que escribimos en familia. Asociar. ¿Esto tiene sentido? Lo podemos cambiar y asociamos. Darle a leer a otro lo que yo escribí. Si no lo entiende, ¿por qué no lo entiende? Entonces ahí reflexiono sobre el lenguaje. Entonces esto va a ser fantástico porque va a generar un montón de cosas que es esto de generar aprendizaje. Ahí está la intencionalidad pedagógica, en reflexionar sobre el lenguaje todo el tiempo. La lectura siempre va de la mano con la escritura y la escritura obviamente con la lectura. A mí me encantaría cambiar un montón de finales de historias. Bueno, la podés hacer.
Podés reescribir, Mirá vos, Andrea, claro. reescribir algunos Me cuentos y encantaría. escribir tu propio final. El propio final. Y sí. claro. Mirá vos. ¿No es cierto, Alejandro? Claro, tal cual. O la versión no contada de tal cosa. Claro. Vamos a decir, ¿no? Claro. La Me historia de algún encanta. Nos quedó el personaje. final ahí. Ahí. Los chicos te dicen, bueno, sí, ¿qué pasó después? Claro. Bueno, pensemos juntos qué pasó después. Ah. Para ustedes, ¿qué puede haber pasado? Y bueno, yo me acuerdo que un nene escribió que a los Debatíse. 3 meses se divorciaron. Sí. Otros escribieron que Bueno, se tomaron un tiempo. en un cuento también podría alguno decir qué hubiera pasado si el lobo no se comía a Caperucita. Es decir, y Claro. poner 2 variantes o 3 variantes diferentes de finales. ¿Eh? ¿Eh? Sí, Bien. obvio. Sí. Bueno, Obvio. Alejandro, gracias por esta charla. Gracias por habernos atendido y seguramente volveremos a hablar de otras cuestiones. Dale. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Alejandro Báez, con nosotros. Ay, Bueno. mañana cambiemos los finales. Claro. Los cuentos, dale. Yo pensé que del programa. No, Arrancar por el final. Vos decís. necesitas tocar esto en terapia, ¿no? Cambiar algún no, final. me encantaría, ¿Tenés porque algún lo que problema se ahí? indigestó el lobo. Nadie lo dijo. O se arrepintió. Y la devolvió. No, nunca terminó de comérsela. Exactamente. Igual que los chanchitos, Ay, los 3 chanchitos. Me encanta. A mí el de Hansel y Gretel no me Cambiemos gusta la tampoco historia de tanto. Los tres todo. chanchitos Cambiemos bien. la historia de todo. Sí, la de Hansel y Gretel Nos también. vemos mañana. Nos vemos Sí. que no tenemos que ir. ¿Sí? Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Sí, sí, y vengo con un cuento. Con un final feliz. Con un Siempre ¿O no? Y sí. Bueno, si el lobo no se come con Perucita. Y pues- Nos vemos mañana a las 5 de la tarde y seguimos con este cuentito. Chao, gracias por estar del otro lado. Imaginación. Chao. He's gonna hate